Nicolás Maduro denuncia un golpe de Estado en su contra y ordena el regreso del personal diplomático de Venezuela en los Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pide a los miembros de la OEA que reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero Maduro también tiene apoyo internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le reiteró su respaldo y dijo que las intromisiones de otros países en Venezuela violan las leyes internacionales. En Panamá, el Papa Francisco se reunió con el presidente Juan Carlos Varela e instó a los gobiernos, al sector privado y a la población a fomentar la cultura de la transparencia. Muy buenas tardes, les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. Nicolás Maduro esperó 24 horas para exhibir el respaldo que tiene tanto en Venezuela como en el exterior. Este jueves, ante el Tribunal Supremo de Justicia y con la presencia de la presidenta del Poder Electoral y del fiscal general, denunció un golpe de Estado en contra de su gobierno. Maduro llevaba terciada la banda presidencial y el collar de la llave del arca, como si con ello quisiera reafirmar quién tiene el control de Venezuela. También agradeció el respaldo del alto mando militar en la voz del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien habló por teléfono este jueves. Pero vamos de inmediato hasta Caracas. Desde allí nos acompaña Jorge Luis Pérez Valeri con más información. Muy buenas tardes, Jorge Luis. Gracias por acompañarnos en Panorama Mundial. ¿Y cómo ha recibido la oposición este despliegue de Maduro? ¿Qué han dicho sobre todo también los principales voceros de la oposición? María Alejandra, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Pues durante todo este día hemos visto reacciones de parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero todavía falta entonces esperar cuál va a ser la contrarreacción de la oposición que ahora lidera Juan Guaidó, a quien ahora consideran el presidente interino de Venezuela. Y pues esas reacciones todavía están por verse, pero lo que hemos visto durante el día entonces ha sido cómo el resto de los poderes públicos que sí reconocen a Nicolás Maduro, el poder judicial, el poder electoral, el poder moral, han cerrado filas en torno a su imagen. En un acto que se llevó a cabo en el Tribunal Supremo de Justicia, Nicolás Maduro además se refirió a lo que es el enfrentamiento diplomático que afronta su gobierno, que no reconoce los Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump. Vamos a escuchar el momento en el que el presidente se refería a el cierre que está exigiendo de la Embajada de Estados Unidos aquí en Caracas. Y he decidido regresar todo el personal diplomático y consular de nuestro país en el exterior y cerrar nuestra embajada y todos los consulados en Estados Unidos. Todos. ¿Cuándo llegan, señor canciller? El sábado están aterrizando. Vamos a hacerle un acto de bienvenida por todo lo alto al personal consular y diplomático nuestro en los Estados Unidos. Y la reacción de parte de la Embajada de Estados Unidos por ahora ha sido publicar en sus cuentas redes sociales una alerta a sus ciudadanos que les pide cautela en medio de las protestas que se están llevando en la ciudad de Caracas y en el resto del país, y también les pide, restringe el movimiento de sus funcionarios diplomáticos y consulares en torno a la urbanización en la que se encuentra la Embajada de Estados Unidos. También canceló las citas de visas programadas para este jueves. Eso lo publicó la Embajada de los Estados Unidos en sus cuentas de Twitter. Te comentaba, María Alejandra, entonces, cómo se ha blindado durante este día Nicolás Maduro, cómo ha buscado el respaldo de parte del resto de los poderes públicos que sí lo reconocen. El único que no lo hace es el Poder Legislativo, que como ya hemos visto, llevó a cabo el día de ayer un acto en el que se juramentó, se promulgó como presidente de interino de la República Juan Guaidó. María Alejandra. Y a su vez el gobierno de Maduro desconoce la Asamblea Nacional del Poder Legislativo precisamente por considerarlo, y como ya lo hemos escuchado anteriormente, en desacato. Ahora te pregunto, Jorge Luis, sobre las Fuerzas Armadas de Venezuela. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, el pronunciamiento central del día de hoy se centró en la declaración del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Lo antecedieron una serie de comandantes, los jefes de las regiones integrales de defensa, digamos las zonas administrativas en las que se divide la defensa del país. Y Padrino López lo que ha dicho también ha sido condenar esto que considera un golpe de Estado institucional. Ha advertido sobre un enfrentamiento entre hermanos y asegura que la institución militar lo que quiere evitar a toda costa es una guerra civil en Venezuela. Escuchamos sus declaraciones también. Rechazamos categóricamente las acciones ilegales con las que se persigue instalar un gobierno paralelo en nuestro país, así como los alevosos llamados que algunos sectores, ignorando los valores y principios que nos caracterizan, vienen formulando para tratar de apartarnos del sendero democrático. Y hace tan solo instantes, María Alejandra, se estuvo pronunciando también el fiscal general Tarek William Saab como representante del poder moral, presidente del Consejo Moral Republicano. El fiscal general ha también emitido una condena a lo que ha sido la actuación de la oposición en días recientes, en la actuación del Parlamento en representación de Juan Guaidó. Ha dicho además que reconocía a Nicolás Maduro como jefe de Estado, pero sin embargo esta declaración no ocurrió lo que pues está atento parte del país, y era escuchar quizás unas posibles órdenes de arresto. No se produjo eso en esta declaración en la que el fiscal, reiteramos, expresa su apoyo a Nicolás Maduro, lo reconoce como presidente legítimo, condena las acciones de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, como se ha promulgado en este acto que se llevó el día de ayer, pero hasta ahora no hay órdenes de arresto. Y recordemos también, estoy seguro que muchos de nuestros televidentes vieron precisamente a Nicolás Maduro cuando ante el Tribunal Supremo de Justicia decía que tenía que haber justicia, sobre todo en este caso y lo que estaba pasando y lo que denunció como un golpe de Estado. Vamos a ver qué sucede, estaremos atentos, por supuesto. Jorge Luis, muchísimas gracias por el informe tan completo que como siempre nos traes aquí a Panorama Mundial. Jorge Luis Pérez Valeri desde Caracas. Buenas tardes. Y Venezuela fue tema central este jueves en una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos. En la reunión, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió a los países miembros apoyar a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pompeo aseguró que Estados Unidos considera todas las acciones de Nicolás Maduro como ilegítimas e inválidas y anunció que su país enviará $20 millones en ayuda humanitaria para los venezolanos. Escuchemos. Todos los miembros de Estado de la OEA deben aliarse a la democracia y al Estado de Derecho. Todos los Estados miembros que defienden deben reconocer al presidente interino. Ya no es hora de debate. Ahora, la representante de Venezuela ante la OEA, designada por el presidente Maduro, rechazó la convocatoria de esta sesión extraordinaria. Esta fue parte de su participación. Ayer en Venezuela ocurrió un golpe de Estado promovido por un grupo de países que ahora pretenden justificarlo aquí, en esta organización. Es una atrocidad contra la soberanía, la democracia y el derecho a la paz de nuestra nación, que violenta toda norma del derecho internacional. Esta sesión es un atropello a la Carta de la OEA, a la Constitución de Venezuela y a la voluntad de nuestro pueblo. Rechazamos su convocatoria y ninguno de los actos que ocurran el día de hoy tendrá validez para nuestro gobierno y nuestra nación. Bueno, y están viendo entonces parte de lo que sucedió hoy en la OEA y por eso le vamos a dar la bienvenida ahora aquí a Panorama Mundial al jefe de gabinete de la OEA, Gonzalo Conque, quien nos acompaña desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Buenas tardes, María Alejandra. Un gusto estar aquí. Bueno, pues una intensa jornada este jueves en la OEA. ¿Cuál es la posición de los países miembros ante lo sucedido en Venezuela? Usted lo dice bien, una intensa jornada de Consejo Permanente en la mañana de hoy, aquí en la sede de la Organización de los Estados Americanos. Un día histórico ayer, 23 de enero, con la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
Y como usted mencionaba, un consejo permanente en el que se contó con la presencia del secretario de Estado Pompeo, que se contó con la intervención del secretario general Luis Almagro y que se contó con la intervención de un grupo de países. Usted lo sabe, los cuerpos políticos deliberativos de la OEA ya han tomado posición respecto a la situación en Venezuela. Lo hizo la Asamblea General de la OEA ya en junio del año 2008, declarando ilegítimo el proceso electoral que culminó en mayo de dicho año, y lo hizo el Consejo Permanente este año, declarando la ilegitimidad del gobierno de Maduro, poniendo fin a todo viso de legitimidad en dicho gobierno. Y efectivamente hemos escuchado en el día de hoy fuertes apoyos al presidente encargado Juan Guaidó para iniciar el camino de la redemocratización en el país, ese camino tan necesario. Ahora, el gobierno de Maduro denuncia un golpe de Estado. Muchos países han respaldado a Juan Guaidó, como muy bien usted lo acaba de decir, y además también informamos al respecto Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Así lo llaman y lo respaldan distintos países de la región y del mundo. Ahora le pregunto, ¿es esto una lucha de poderes, de potencias, quizás midiendo fuerzas? No, ni siquiera es que se trate de una lucha de poderes, se trata de un gobierno a cargo del presidente encargado, Juan Guaidó, que tiene de su lado la Constitución a través del artículo 233 y todos los artículos aplicables a la situación. Se trata de derecho positivo en el sistema interamericano. Cuando la Asamblea General de la OEA, cuando el Consejo Permanente de la OEA adoptan resoluciones, esas resoluciones pasan a formar parte de lo que decide el máximo organismo hemisférico en temas políticos, con lo cual el derecho, la Constitución y la razón, así como la democracia y el Estado de Derecho, están de un solo lado en esto, no cabe la discusión en ese sentido. Lo que hay que hacer es, efectivamente, como lo manifestó un gran número de países y como ya lo habían manifestado a través de estas resoluciones adoptadas, es brindar todo el apoyo al presidente encargado Juan Guaidó para que pueda iniciar este camino que terminó de proclamar ayer, 23 de enero, y redemocratizar las instituciones del país, las instituciones esenciales, lo que tiene que ver con el ejército, lo que tiene que ver con el Tribunal Supremo de Justicia, que hoy se encuentra de forma totalmente fuera de lo habitual, trabajando fuera del territorio venezolano, ir por ese camino que es el que marca la comunidad interamericana, que es el que marcan los instrumentos jurídicos de la OEA. A ver, es lo que marca la Carta de la OEA y es lo que marca la Carta Democrática Interamericana. La democracia es un derecho para los pueblos de las Américas y es una obligación para sus gobernantes, con lo cual es una actitud de mucho compromiso y de mucha responsabilidad la del presidente encargado Guaidó, y es una actitud encomiable y elogiosa la de el sistema interamericano cuando a través de estas resoluciones esta mayoría de países toma estas decisiones que terminan de eliminar cualquier viso de legitimidad a Maduro y que transmiten efectivamente el apoyo necesario al presidente encargado Guaidó. Ese es el camino que hay que transitar. No solo lo ha hecho la propia Organización de los Estados Americanos, hemos visto otros pronunciamientos, hemos visto un pronunciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo también, dispuesto a trabajar con el presidente encargado Guaidó en tareas tan necesarias como las que se requieren en el país. Ese es otro paso fundamental, un poco en la línea que ha venido señalando siempre el secretario general Almagro. Se necesita construir democracia, se necesita construir Estado de Derecho. No puede ser, y es algo que hay que decirlo tantas veces como sea necesario, tener un Estado represor de estas características en el hemisferio. Hubo muertos de nuevo y las primeras palabras siempre tienen que ser de condena para los asesinos y tiene que haber condolencias para las víctimas. Y esos muertos no son resultado de la violencia, son resultado de las actividades asesinas de un régimen. Con lo cual, el camino es este que efectivamente han marcado los órganos de la OEA, los órganos políticos deliberativos, el que venía marcando hace mucho tiempo el secretario general Luis Almagro, el que hoy fue resaltado por el secretario de Estado Pompeo y el que surge de la Constitución y del derecho. Ahora, el punto es que aquí, por lo menos hoy, Nicolás Maduro también habló de este artículo 233 y dijo que su gobierno estaba apegado a la Constitución y Guaidó no, o por lo menos cuando Guaidó entonces se proclamó presidente de Venezuela, siendo, ya sabemos, presidente de la Asamblea Nacional inicialmente. Ahora, varias cosas. Reino Unido también reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Rusia apoya a Maduro y dice que se están violando entonces leyes internacionales.
Discúlpeme si le hago varias preguntas, porque en este caso, y ya por lo menos concretamente en Venezuela, ¿cómo puede, por ejemplo, ejercer Guaidó sin el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en la OEA? Tengo entendido que ya Guaidó inclusive designó a un representante de su gobierno ante la OEA. Sin embargo, hoy vimos allí, hablando fue a la representante de Nicolás Maduro ante la OEA. ¿Qué va a pasar en todo esto? Es un camino efectivamente a construir, María Alejandra, y a ver, los dictadores generalmente suelen aferrarse a lo que les queda para tratar de ejercer el poder, pero cada vez, en este caso, a Maduro le queda menos. A Maduro no le queda el reconocimiento de su gente porque no lo ganó a través de elecciones. A Maduro no le queda el reconocimiento del sistema interamericano porque el sistema interamericano habló claramente a través de resoluciones de su máximo órgano, como es la Asamblea General, del Consejo Permanente y, por supuesto, del Secretario General. Hablamos hace unos minutos del apoyo de las instituciones financieras internacionales. No le queda al Banco Interamericano de Desarrollo. El camino ante esa resistencia y ante ese afán de aferrarse a lo que le pueda quedar al régimen, justamente es seguir construyendo esta huella de democracia, que cada día el apoyo al presidente encargado Guaidó para el llamado a elecciones justas, libres, transparentes, con observación internacional, que cada día ese apoyo sea mayor, que cada día más países y más líderes de la región y del mundo, como lo estamos viendo. Ayer hubo una catarata, y perdóneme el término, pero hubo una catarata de reconocimientos al presidente encargado, y eso efectivamente tiene que ver con el seguimiento de estas resoluciones de la Organización de los Estados Americanos. Cuando el organismo máximo hemisférico, el organismo regional, en temas políticos de esta naturaleza, adopta estas decisiones, los países de otras regiones, uno tiende evidentemente a creer que van a seguirlas. Todos queremos la democracia para Venezuela, todos queremos la paz para Venezuela, todos queremos que deje de haber presos políticos en Venezuela, que deje de haber asesinatos en Venezuela. La resistencia por parte de los usurpadores a abandonar el poder no tiene mejor antídoto precisamente que el apoyo de la comunidad internacional, como ejemplarmente lo han hecho los países en estas últimas semanas al presidente. Pero más allá Guaidó, de ese y el apoyo respaldo, al pueblo de Venezuela, ese pueblo de Venezuela que quiere ser libre. y disculpe, más allá de ese respaldo que han dado pues tantos países democráticos de la región y del mundo, volvemos a ese punto. ¿Cómo Guaidó puede entonces ejercer la presidencia cuando no tiene, por ejemplo, el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al menos del alto mando? Es un camino como el que le mencionaba. Las puertas y las opciones para tratar de ejercer el poder a Maduro se le cierran cada día más. No tiene a los pares de la región acompañándolo, no tiene acceso a crédito internacional. Este tipo de posicionamientos de los países no son simplemente retóricas, sino que se trasuntan en términos políticos y se trasuntan en vinculaciones políticas y en la incapacidad para ejercer el poder por parte de aquel que está usurpando y que no es reconocido. Usted me pregunta cómo hace Guaidó para gobernar cuando no tiene el apoyo de la fuerza militar. Es muy válida la otra pregunta: ¿cómo hace Maduro para ejercer el poder cuando no tiene reconocimiento de sus pares, cuando no tiene el apoyo de la gente, cuando no tiene la Constitución de su lado, cuando no tiene ninguna de las instituciones legítimas de su lado? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para efectivamente construir un camino viable? Justamente el trabajo que hay que hacer es que esas puertas se sigan cerrando, transmitiendo todo el apoyo al presidente encargado Guaidó, y las puertas a Maduro y a quienes usurpan el poder se les van a ir cerrando cada vez más. Usted me hablaba hoy del apoyo de los militares. Ese apoyo de los militares seguramente se va a ir reduciendo. El de efectivamente alguna gente que pueda seguir apoyándolo se va a ir reduciendo cada vez más en ese contexto en que ni las instituciones, ni la democracia, ni el Estado de Derecho están del lado de quien está usurpando el poder y no respetando la Constitución venezolana y no respetando evidentemente la democracia y las reglas y el Gonzalo derecho. Conque, muchísimas gracias. ¿Es un camino fácil? No es un camino fácil. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Entendemos, María Alejandra. A usted, complicado, gracias. Ciertamente lo es. Muchísimas gracias a Gonzalo Conque, jefe del gabinete de la OEA. Buenas tardes por acompañarnos. Gracias también desde Washington.
Complicado el escenario, complicado el panorama, pero por eso mismo quiero invitarlos a que compartan su opinión sobre este tema y otros que tendremos aquí en el programa, por supuesto, el día de hoy. Pero con respecto a Venezuela, quiero saber entonces qué opinan. @RequenaCNN, la etiqueta es Panorama Mundial. Pueden también utilizar la etiqueta Venezuela. Ya regresamos con mucha más información y sobre todo con las reacciones internacionales sobre esta proclamación de Guaidó como presidente, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela. Vamos a estar conversando también con un representante del gobierno de Nicolás Maduro. Y más adelante, el Papa Francisco. Vamos a seguir conversando sobre el tema de Venezuela y vamos entonces nuevamente hasta Caracas. Desde allí me acompaña Francisco Torrealba, el expresidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente. Buenas tardes, muchísimas gracias por su tiempo. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ustedes por la amabilidad de haberme invitado a compartir con ustedes. A usted por estar con nosotros aquí en Panorama Mundial. Y bueno, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que ha estado ocurriendo en Venezuela desde este 23 de enero. Nicolás Maduro dijo hoy que es un golpe de Estado y sin embargo, la mayoría de los países democráticos del mundo han manifestado su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino. ¿Cómo se explica esto? Bueno, fíjese, yo quiero comenzar por decirle que por el señor Guaidó nadie en este país ha votado para que sea presidente. Y los presidentes que no son electos por el pueblo simplemente son considerados por nosotros dictadores. Lo mismo que ocurrió con el caso de Carmona Estanga, en este caso una autoproclamación del señor Guaidó todavía más degradada, todavía más devaluada, más depreciada, porque ni siquiera llegó al Palacio de Miraflores. Lo hizo en una plaza pública frente a un grupo de gentes. Y esa autoproclamación y esa autojuramentación sin que nadie haya votado, ni un solo voto de ningún venezolano, ni siquiera los que adversan al presidente Maduro votaron por Guaidó, él lo hizo allí sin contar ni siquiera con el respaldo de la Asamblea Nacional, de la cual él forma parte. Aunque esté en desacato, ni ellos mismos votaron por el presidente, llamado presidente, autoproclamado presidente Guaidó. Lo mismo que los gobernadores opositores. En Venezuela hay por lo menos 4 estados que son gobernados por gobernadores opositores y ningún gobernador opositor reconoce al supuesto presidente Guaidó. Tampoco lo reconocen los alcaldes de la oposición. En realidad, el presidente, el que se hace pasar por presidente Guaidó, es simplemente una persona que intenta convertirse en un nuevo dictador y acá en la República Bolivariana de Venezuela estamos decididos a seguir viviendo en democracia y no aceptamos ningún presidente que no haya sido electo por los venezolanos y venezolanas. No importa la opinión que pueda tener el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros pensamos que el gobierno de Estados Unidos debe ocuparse de las difíciles situaciones por las cuales atraviesa el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica e incluso el mismo gobierno de Donald Trump, que como ustedes saben todavía ni siquiera ha logrado que le aprueben su presupuesto. Y dejar que los venezolanos nos ocupemos de nuestros propios asuntos mediante las elecciones, que es como sabemos hacerlo, y dentro del marco de la Constitución y las leyes que regulan nuestro país. Nosotros hemos visto cómo ya algunos congresistas de los Estados Unidos de Norteamérica han comenzado a pronunciarse sobre la no intervención en Venezuela. También vimos algunas manifestaciones de solidaridad que hablan en rechazo al golpe de Estado que se pretende dar en la República Bolivariana de Venezuela mediante el desconocimiento de un proceso electoral que se hizo aquí el 20 de mayo y en el cual participaron 16 partidos políticos y por lo menos 5 candidatos a las presidenciales, donde ganó el presidente Maduro con más de 6 millones de votos. En Venezuela no es obligatorio participar en los procesos electorales. Si la oposición no participó, esa oposición que hoy dice que se siente representada por Guaidó, es su responsabilidad. Y si el señor Guaidó quiere ser presidente o cualquier persona de la oposición venezolana quiere ser presidente, es necesario que vaya a elecciones y que saque más votos que los candidatos que nosotros planteamos. En este caso eso no ha ocurrido, Francisco, y por lo tanto lo consideramos un neodictador y nosotros no estamos dispuestos a reconocerlo. Si me permites, por favor... Si me permite, adelante, Francisco, sí. Hay varias cosas que aclarar aquí también para todo nuestro público. Hablabas adelante. De lo que cataloga inclusive Nicolás Maduro como un carbonazo. Cuando sucedió en aquel momento,
Cuando sucedió en aquel momento, Carmona Estanga muy ciertamente se juramentó, pero él no era funcionario público ni fue electo para la Asamblea Nacional, mucho menos era el presidente de la Asamblea Nacional, como sí lo es Juan Guaidó, como fue además juramentado como presidente de la Asamblea Nacional, electo como presidente de la Asamblea Nacional en el mes de enero, ratificado por todos los miembros de la Asamblea Nacional, que incluido a él, ellos todos fueron elegidos democráticamente en unas elecciones en diciembre de 2015. El artículo 233 dice, además de la Constitución, dice que el presidente de la Asamblea Nacional puede ejercer las funciones del presidente del país y llamar a elecciones universales si se declara la falta absoluta del presidente. Y la Asamblea Nacional este mes decretó la usurpación de la presidencia. En eso se basó Guaidó para ese acto que vimos ayer, entonces, cuando se juramentó o se proclamó como presidente interino de Venezuela. Le pregunto, ¿se interpreta entonces ese artículo dependiendo de quién lo lea? Porque hoy Nicolás Maduro lo interpretó de otra forma, pero hizo caso omiso precisamente esa parte del artículo donde dice que el presidente de la Asamblea Nacional se quedará encargado de las funciones. Bueno, lo que quiero decirle es que yo no sé de qué vacío de poder hablan los que están viviendo la ficción, la mentira, la historia que intentan inventar de que hay un vacío de poder. El presidente de la República está en el Palacio de Miraflores cumpliendo con todas las responsabilidades que le corresponden al jefe de Estado. El presidente de la República es reconocido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por todos los cuerpos de seguridad del Estado. El presidente de la República es reconocido por todos los demás poderes, excepto por la Asamblea Nacional, que ustedes saben la posición que tiene. El pueblo venezolano, que en más de 6 millones votó el 20 de mayo del año pasado por el presidente Maduro, lo reconoce como su presidente. Y ayer, que fue Día de la Democracia, 23 de enero, aquí en Venezuela manifestamos para respaldar precisamente la democracia y para rechazar el intento de golpe de Estado que se pretende dar mediante un reconocimiento de una autoproclamación en una plaza pública que más parece una obra de teatro que un acto solemne, de manera que el que intenta hacerse pasar por presidente lo que está haciendo es protagonista de un golpe de Estado que no va a tener ninguna posibilidad de éxito, porque los venezolanos estamos decididos a seguir viviendo en democracia y respetando la Constitución. Así que no aceptamos a ningún presidente que nadie haya elegido. Yo le repito, si el señor Guaidó quiere ser presidente, tiene que primero inscribirse y ganar unas elecciones. Eso no ha ocurrido y por lo tanto eso no se respeta en Venezuela, lo que no es una elección. Lo que no es una elección libre no va a llevar a un reconocimiento de los venezolanos de un presidente que nadie votó por él. Y hablando de democracia y de elecciones, precisamente, Francisco, ya que mencionas las elecciones de mayo de 2018, esas elecciones no fueron reconocidas por varios países de la comunidad internacional por considerarlas ilegítimas y carentes de credibilidad. Estamos hablando de países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, España y Estados Unidos. Pregunto, ¿por qué no hacer unas elecciones transparentes y justas ante la comunidad internacional? De hecho, en teoría, con esto que hizo Juan Guaidó, debería llamar entonces a elecciones, convocar elecciones según lo que dice la Constitución. ¿Por qué no hacer eso? Mire, yo comienzo por decirle que ni siquiera puedo estar seguro de que Juan Guaidó esté consciente de lo que está haciendo. La verdad, yo he tratado de entender lo que dice en las pocas oportunidades que él le ha hablado al país y es muy difícil que logre hilar, que logre atar una idea con la otra. Él ni siquiera ha logrado desarrollar sus cualidades de orador y por lo tanto es difícil entenderlo. Pero en todo caso, aunque supongamos en el supuesto negado que lo que él está diciendo sea cierto, bueno, le quedan 29 días y él no ha renunciado tampoco a la Asamblea Nacional. Entonces, él intenta ser un dictador que se hace del poder legislativo, que se hace del poder ejecutivo mediante la usurpación de las funciones de presidente, porque nadie lo ha elegido como presidente, y esto es muy importante, y también ahora pretende ser el poder electoral. Pero yo quiero decirles a ustedes que el mismo poder electoral que reconoció la victoria de la Asamblea Nacional, no es cierto, están haciendo una interpretación torcida de la Constitución y el poder electoral que reconoció la victoria de Guaidó y de todos los diputados de la derecha, que son mayoría en la Asamblea Nacional, es el mismo poder que ha reconocido la victoria de los gobernadores que son de oposición, que gobiernan aquí en varios estados, y de los alcaldes de oposición que gobiernan en varios municipios, y es el mismo CNE que estuvo llevando adelante las elecciones del presidente Maduro del 20 de mayo. Y además hay que decir también
que el concierto internacional de las naciones del mundo no está limitado a la opinión de los Estados Unidos. Los Estados Unidos deberían dejar que los pueblos resolvieran libremente, el gobierno de los Estados Unidos debería dejar que los pueblos resolvieran libremente sus asuntos y no intrometerse mediante la imposición de un presidente que nadie ha elegido. Así que nosotros no reconocemos a una persona que es usurpadora de una función, que intenta dar un nuevo golpe de Estado y que no ha sacado ni un solo voto. Entiendo, hay varios países que reconocen precisamente a Juan Guaidó. Hemos visto los distintos pronunciamientos alrededor del mundo, así como también lo ha hecho China y Rusia y Bolivia, entre otros países, por supuesto, con Nicolás Maduro. Importante decir, hubo una manifestación ayer en apoyo a Nicolás Maduro, pero también manifestaciones masivas en contra de Nicolás Maduro. Y me queda el tiempo, Francisco, para hablar contigo. Lamentablemente lo dejaremos para otra oportunidad de esta ruptura de relaciones diplomáticas que anunció Maduro precisamente con Estados Unidos, con la ayuda humanitaria que pidió ya Juan Guaidó para Venezuela. Y vamos a ver entonces qué sucede, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos hoy aquí en Panorama Mundial. Espero tenerte pronto aquí en el programa nuevamente. Con mucho gusto estaré a la orden para una próxima oportunidad.